espirometría respiratoria, y es un poco recordar lo que hicimos el año pasado en fisiología, pero un poquito más enfocado a la patología, ¿no? Es patrones espirométricos, pletismográficos y de Delco anormales. Cuando llevaron fisiología respiratoria el año pasado, vimos lo que viene a ser la espirometría normal, vimos lo que es la pletismo normal y lo que es la difusión de monóxido de carbono normal. Vamos a enfocarnos ahora a lo anormal. Pero para eso recordemos un poquito. Recuerden ustedes que existen múltiples funciones o diferentes formas de medir la función pulmonar. Existen múltiples formas de medir la función pulmonar. Tenemos, por ejemplo, la flujometría, que es lo más simple, que es soplar en una maquinita que es el flujómetro. Tenemos el espirómetro, que como ustedes saben nos permite hallar los volúmenes, las capacidades y los flujos. La espirometría lo único que no me permite hallar es el volumen residual y en consecuencia la capacidad pulmonar total. Puede haber espirometría basal, con test de broncodilatación, con test de broncoconstricción. La pletismografía, que es otra función, otra prueba de función pulmonar más completa que la espirometría, porque me permite hallar volúmenes, capacidades, flujos y resistencias de la vía aérea, ¿no? Y también me permite hallar el famoso volumen residual. Y si yo hallo el volumen residual, obtendré la capacidad pulmonar total. Después tenemos la capacidad de difusión del monóxido de carbono y otras como el test de lavado de nitrógeno, difusión de helio, gasometría, saturometría, polisonografía, etc. Es decir, de todas estas, que son todas las pruebas de función pulmonar, vamos a tocar la segunda, tercera y cuarta, ¿no? Esta de acá, espiropletismo y capacidad de monóxido de carbono, más que todo lo que está alterado. Bien, recuerden que una espirometría es una prueba básica, dinámica de estudio de la función pulmonar, ¿no? Recordando un poquito lo que hicimos el semestre pasado. La espirometría es una medición cronometrada de una expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima, ¿no? Fíjate, algo así. Inspiración máxima y soplo con toda mi fuerza por espacio de 6 segundos, ¿no es cierto? Es una expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima. Y como ustedes saben, la espirometría nos permite hallar volúmenes, capacidades y flujos. Y podemos tener espirometría normal o espirometrías con patrón obstructivo cuando hay disminución del calibre bronquial, por ejemplo en asma bronquial, por ejemplo en bronquiectasias, por ejemplo en EPOC. Recuerden que EPOC son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es causada principalmente por el humo de tabaco, pero también puede ocasionarse por el humo de la leña, de la biomasa. Y otra alteración de la espirometría es la disminución de la capacidad pulmonar vital. Se llama el patrón restrictivo, cuando el pulmón del paciente moviliza poco volumen de aire, y es lo típico de los pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, ¿no? Bien, entonces, recuerden que la espirometría puede ser basal, reversibilidad con broncodilatadores o espirometría con test de reversibilidad o de broncodilatación y espirometría con test de broncoprovocación o broncoconstricción. Eso lo sabemos. Y no se olviden que la espirometría se puede hacer en niños a partir de los 7 años. Pero, ¿cómo se llama esta prueba que se está haciendo en chiquitines como estos bebitos? No se llama espirometría, se llama oxilometría. Oxilometría, aquí vemos oxilometría en esos lactantes, ¿no? Más o menos para que me entiendan, la máquina comprime de manera suave la barriguita del bebé, forzándole a botar el aire, y ese flujo de aire es captado por la mascarilla, ¿no? Y eso da un flujo. Ya saben que hay indicaciones, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas para una espirometría. Indicaciones: evaluación ante sintomatología respiratoria. Doctor, tengo tos, silbido de pecho, me falta el aire, empeoro durante los cambios de clima. Debo pensar que a lo mejor tengo asma bronquial, ¿sí o no? ¿Cómo hago el diagnóstico de asma bronquial? Aparte de la clínica, con una espirometría tengo el diagnóstico. Valorar el impacto respiratorio de enfermedades de otros órganos o sistemas.
Doctor, me han diagnosticado lupus. ¿Se acuerdan lo que es el lupus por ahí? ¿Alguien sabe qué es el lupus? Se llama lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad reumatológica, donde el cuerpo comienza a rechazar una serie de tejidos, sobre todo los que tienen colágeno, ¿de acuerdo? Y así como inflama la piel, daña los riñones, también puede dañar a los pulmones, puede fibrosarlos o puede hacer que las pleuras se llenen de fluidos. Entonces, si tengo lupus y quiero saber qué tanto el lupus ha dañado mi función respiratoria, me hacen una espirometría. Otro sería cribaje de alteración funcional respiratoria por agentes nocivos, humo de tabaco, humo de leña o agentes ocupacionales. Doctor, he fumado una cajetilla al día desde que tengo 16 años. Actualmente tengo 50. Te vengo fumando 34 años. Doctor, quiero ver si es que mi función pulmonar está buena o no. Entonces le hago la espirometría y puedo evaluar, evidenciar, medir qué tanto se puede haber alterado la función pulmonar. Mayormente el humo de cigarrillo puede provocar EPOC. Y el EPOC lo que más altera es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Es decir, lo que tiene que ver con flujo de aire. Volumen expiratorio forzado al primer segundo. Otro sería evaluación preoperatoria de pacientes no neumológicos con síntomas respiratorios o historia de tabaquismo. Me van a operar del corazón, de los pulmones o de la jaula torácica porque tengo un pectum excavatum, o me van a operar del abdomen superior, hígado, vesícula, estómago, páncreas, vaso, qué sé yo. Esas cirugías, una vez que se va la anestesia, duelen, los cortes duelen y el paciente respira apenas. Y eso puede provocar insuficiencia respiratoria. ¿Recuerdan la clase anterior? ¿No es cierto? Si yo quiero prevenir que el paciente desarrolle esa complicación, le hago una espirometría antes de la operación, evalúo su riesgo y doy las recomendaciones, como por ejemplo, nebulizarlo antes de la operación, después de la operación, darle buen tratamiento analgésico para que no le duela la herida y pueda respirar mejor, etc. Otro es valorar el pronóstico del trasplante pulmonar. Si es que un paciente va a recibir un trasplante de pulmón porque tiene fibrosis pulmonar, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de este cantante, el Puma, José Luis Rodríguez? Le han hecho trasplante bipulmonar y él antes del trasplante no podía ni siquiera caminar porque se ahogaba, tenía una severa fibrosis pulmonar. Bueno, él antes de ser operado pasó por espirometrías y se vio si es que soportaba o no el acto quirúrgico, y después ya se le hizo el trasplante, y después del trasplante al pulmón también se le hace espirometría regularmente para ver cómo funciona ese pulmón trasplantado. No se olviden el humo de la leña, causante de EPOC, sobre todo en personas de nuestra serranía. Las personas que inhalan polvo de las minas, eso se llama polvos orgánicos, y pueden generar neumoconiosis. Neumoconiosis es la fibrosis pulmonar producto de la inhalación de polvos inorgánicos que fibrosan el pulmón. Doctor, ¿y cómo se llama la enfermedad pulmonar que ocurre por la inhalación de polvos orgánicos? Por ejemplo, si inhalo algodón, si inhalo pelusa, si inhalo germen de trigo, si inhalo plumas de aves, eso se llama neumonitis por hipersensibilidad. Se llama neumonitis por hipersensibilidad. También tiene como sinónimo alveolitis alérgica extrínseca. Alveolitis alérgica extrínseca. Y bueno, que hablar del humo de cigarro, humo de drogas inhaladas, dañan también la función pulmonar. Evaluación preoperatoria en pacientes ancianos, candidatos a cirugía mayor, pacientes que van a ser operados de cirugía cardíaca, pulmonar, de pared torácica o en mi abdomen superior, ya lo dije. Pacientes que quieren determinar una evaluación para cuestiones médico-legales. Si, por ejemplo, tu enamorado te faltó de respeto, te golpeó, te pateó la espalda y tú lo denuncias y quieres hacerle un juicio y quieres una indemnización, tienen que hacerte dentro de todas las pruebas una espirometría. Y si producto de la patada tu función pulmonar se ha visto mermada, tiene que haber una pena mayor. ¿Me entienden? Eso es para cuestión médico-legal. Otro, respuesta terapéutica frente a diferentes fármacos. Si por ejemplo quieren ensayar un nuevo medicamento para el asma,
Si quieren ver que realmente funciona, habrá que hacerlo en un grupo control, ¿no es cierto? Un grupo, mejor dicho, a un grupo control no se le da y al otro grupo de ensayo se le da. Y después se le hace espirometrías antes y después de tu famoso jarabito. Y vemos si realmente le abre o no el pechito a las personas que lo reciben. Y por último, estudios epidemiológicos que incluyen patología respiratoria. Quiero saber cuántos alumnos de la Facultad de Medicina de la San Martín tienen problemas espirométricos. Y les hago a todos, pues. Y a lo mejor me doy una sorpresa que más de uno tiene problema espirométrico, pero no se queja de nada. Eso también puede ocurrir. Contraindicaciones. No vayan a hacer absolutamente una espirometría un paciente con neumotórax, con neumomediastino, porque si sopla, el aire que está en la pleura aumenta, comprime el corazón y puede provocar taponamiento y muerte, o comprime los pulmones y puede provocar insuficiencia respiratoria. Tampoco esté hemoctizando. ¿Qué significa hemoctisis, chicos? ¿Qué es hemoctisis? Expectoración con sangre, ¿no? No vayas a hacer una espirometría si el paciente esté hemoctizando, puede venir más sangrado. Si tiene aneurisma torácico, abdominal o cerebral, un aneurisma es una dilatación arterial. Si tú soplas y pujas, ¡puc!, se rompe. Y puede venir una severa hemorragia con consecuencia de la muerte. No hacer eso. Y tampoco en paciente con infarto o angina inestable. Hablo infarto reciente, un infarto que no haya aparecido por lo menos las últimas 3 a 6 semanas. Algunos incluso prefieren más de 6 semanas esperar, porque puede haber riesgo de que se vuelva a infartar. Pacientes con desprendimiento de retina, cirugía de cataratas, embarazo avanzado complicado. Si le hace empujar a una gestante a término, es probable que te vuelvas sin querer padrino de su hijo porque nace en tu consultorio. TBC activa tampoco se recomienda hacer por cuestión de seguridad, de bioseguridad, al igual que neumonía o influenza, si no contaminas su equipo y contaminas a tu personal. Tampoco pacientes con sondas torácicas o drenajes torácicos. Paciente que tipo tenso, tampoco. Y no hacer nunca en espirometría en una persona que no quiera. Tú no puedes obligar a nadie a que se haga la prueba, ¿de acuerdo? Se debe firmar un consentimiento informado. Bien, ¿esto qué cosa es? Una placa de tórax. ¿Y qué observamos? Observamos que en el pulmón del lado derecho no hay trama y se ve aquí un pequeño muñón. ¿Lo ven o no? Este muñón es el pulmón derecho colapsado. Y aquí hay aire en el espacio pleural. ¿Cuál sería el diagnóstico? Neumotórax. Este es un neumotórax. Presencia de aire en la cavidad pleural. Pregunta, ¿le harían una espirometría a este paciente? Por supuesto que no. Si un paciente presenta angina de pecho o un infarto reciente o esté hemoctizando, no se debe hacer espirometría. ¿Y cuáles son las contraindicaciones relativas? Es decir, ¿le puedo hacer espirometría siempre y cuando salvo este problema? Por ejemplo, traqueostomía. Si el paciente tiene un traqueostoma, respira por la gargantita y le quiere hacer una espirometría, lo primero que debes hacer, tapa suavemente con una gasa de traqueostoma y le pides al paciente que respire por la boca o por la nariz. Si lo haces sin dificultad, no hay problema. Lo ocluyes y el paciente sopla por la boca. Pero si el paciente tú le tapas y se está hablando, lo destapas y no se hace la espirometría. No se les vaya a ocurrir colocar el espirómetro en el cuello, porque eso no está bien, ¿de acuerdo? Ausencia de dientes, realmente no hay problema. Yo tengo un montón de pacientes edéntulos sin dientes y la espirometría la hacen completamente normal. En mi paresia, si he tenido una parálisis facial y la comisura se cae, lo que colocas es un esparadrapo que levante la comisura y de esa manera calce mejor la boquilla. Náuseas, fiebres, no se recomienda hacer si hay fiebre o náuseas, porque si hay fiebre se pueden ver alterados los valores y náuseas te va a terminar vomitando el equipo, ¿no? Y por último, lo más bravo es esto, la falta de colaboración. Muchos pacientes, para que te entiendan cómo se hace, te puedes tirar un par de horas explicándole y no te entienden. Muy bien, recomendaciones. Esto lo hemos visto en fisiología, estamos recordando, ¿ah? Esto supone que ya lo saben. Recomendaciones, que el paciente no haya ingerido alimentos por lo menos 1 hora antes. No debe estar en ayunas, ¿ah? Puede haber comido o puede haber desayunado, pero por lo menos 1 hora antes de la prueba tiene que estar completamente en ayunas. No hacer ejercicio vigoroso por lo menos media hora antes, no fumar al menos 1 hora previa, suspender el broncodilatador. Se recomienda que el salbutamol o el fenoterol lo suspenda por lo menos 6 horas antes, que es el tiempo que dura. Y si está utilizando beta 2 de acción prolongada, como salmeterol o formoterol,
se recomienda que no los use 12 horas antes, ¿de acuerdo? 12 horas antes, para evitar sesgar la prueba, pues, y a lo mejor pensar en una prueba falsamente normal, ¿de acuerdo? Bien. Complicaciones, lo más frecuente, que el paciente sople y le dé una tos, es lo más frecuente, acceso de tos, ¿ok? No es grave, lo que sí puede ocurrir es broncoespasmo, por eso si alguna vez hacen espirometría, tienen que tener a la mano siempre un salbutamol, porque se le puede cerrar el pecho al paciente y pueden haber crisis, así que en ese momento lo puedes tú tratar. Dolor torácico es bien raro, dolor de cabeza también, neumotórax nunca he visto, aunque se describe, y síncope, que se desmayen, no, se pueden marear. Tanto soplar pueden provocar dolor de cabeza o pueden provocar alcalosis respiratoria y le puede dar un poquito de mareos. Ahora, ¿cuántas pruebas se pueden hacer? Se pueden hacer de 9 a 15 pruebas, es decir, el paciente puede soplar de 9 a 15 veces. Se recomienda que no sea más de 10, a pesar de que es de 9 a 15, se recomienda que no sea más de 10. Así que en lo posible, punto medio 10. Tipo de espirómetros, este es un espirómetro antiguo, se llama el espirómetro de campana. Aquí está este espirómetro de campana, es un tipo de espirómetro volumétrico, esto es ya prácticamente histórico, ¿de acuerdo? Esto ya no hay. Lo vas a encontrar solo en los museos de medicina. Después tenemos espirómetros de fuelle, de rodamiento y de diafragma. Son antiguos. Miren, este antiguo. Yo recuerdo que había así uno en el Estadio Regional. Hablo de los 80. Ustedes no habían nacido. Yo estaba chiquillo, estaba adolescente y en algún momento de mi vida, en algún momento quise ser arquero de fútbol. Y tapaba por un equipo de mi edad, pues, ¿no? Y me acuerdo que me presenté para ingresar pues a la división de menores de Alianza. Yo soy aliancista, ¿no? Y bueno, me presenté, hice mi prueba, todo, pero mucho gancho, mucha goya, nunca entré. Pero soplábamos esta máquina en el estadio, ¿no? Para ver las capacidades pulmonares. Y uno sopla, se mueve el tambor sobre un sello de agua y va girando este tamborcito y se va formando una gráfica, ¿no? Este tipo de pruebita te permite hallar el espirograma o espirometría estática. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan o no? Recordamos. Esto que está acá donde está el láser se llama volumen de aire corriente. Volumen de aire corriente también se llama volumen tidal. También se llama volumen corriente, a secas. Otro sería este de acá, miren el láser. Tomo todo el aire que puedo. ¿Qué he obtenido? El volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva. ¿Cuánto mide el volumen de reserva inspiratorio? Más o menos 3.000 mililitros, ¿no? Más o menos 3.000 mililitros. El volumen corriente mide más o menos 500 mililitros. Ahora hago esto. Boto todo el aire que puedo. ¿Qué he obtenido? El volumen de reserva expiratorio, que es más o menos 1.500 a 2.000 mililitros. 1.500 a 2.000 mililitros. Por lo tanto, si yo tomo aire, el máximo, y boto todo lo que puedo, estaré movilizando volumen de reserva expiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. La suma de los tres se llama capacidad vital. Recuerden que la suma de volúmenes me da capacidades. Y recuerden, ¿cuánto sería la capacidad vital? 3 más 500, 3.500 más 2.000, más o menos 5 a 5 litros y medio. Es la capacidad vital. Y hay un volumen de aire que no se puede medir por espirometría. ¿Se acuerdan cuál es? El volumen residual. El volumen residual mide más o menos 1.200 a 1.500 mililitros. 1.200 a 1.500 mililitros. Si yo a los 5.500 le sumo los 1.500 del residual, obtendré la capacidad pulmonar total, que es aproximadamente 7 litros. 7 litros. Dividido 3 litros y medio cada pulmón. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo saben. El espirómetro de fuelle, también el espirómetro antiguo. Después aparecieron los más modernos: neumotacógrafo, termistor, turbina, vortex. Este es el denominado termistor. Uno sopla y este es un alambre incandescente. Cuando lo soplas lo enfrías y al enfriarlo, eso genera un voltaje que es finalmente captado por el sensor, lo llama un traductor y sale una gráfica. Es un espirómetro relativamente antiguo. Estos son los relativamente nuevos, los neumotacómetros. Aquí tenemos este tipo de espirómetro cuando hacen su práctica
de espirometría en fisiología el año pasado. ¿Se acuerdan o no? Cuando soplaban en las maquinitas, ¿no? El neumotacómetro, que tiene una membrana sensible al medio, y cuando uno sopla, esta membrana capta los flujos, lleva los impulsos a un procesador y sale finalmente la curva, ¿no? Ahí está, neumotacómetros, son más modernos, ¿no? Y los últimos son los de turbina, que son pues ya, por decirlo así, los Ferraris, ¿no? Los Ferraris, los Lamborghini de los espirómetros, ¿no? Son mucho más modernos, más sensibles, computarizados completamente. Prácticamente la máquina te bota todas las variables y los cálculos, ¿no? Bueno, entonces yo ya sé que en la espirometría lo que yo voy a obtener son estas variables: la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, la relación BEF1, recuerden que BEF1 es volumen expiratorio forzado al primer segundo entre capacidad vital forzada en este caso, y el flujo mesoexpiratorio. A ver, recordemos muchachos, el flujo mesoexpiratorio 25-75, ¿qué medía? Vasos pequeños. ¿Qué es lo que medía? Vasos de calibre pequeño. ¿Se acuerdan? Fisiología el año pasado. El flujo mesoexpiratorio 25-75, ¿qué es lo que mide? Mide el flujo de las vías aéreas de pequeño calibre, las que miden menos de 2 milímetros, no se olviden, ¿ya? De estas 4 variables, ¿cuál es la que más se altera en problemas obstructivos? No se olviden, es el BEF1. El BEF1 es el que más se altera en problemas obstructivos, mientras que en problemas restrictivos lo que más se altera es capacidad vital forzada. Bien, vamos a ver. ¿Esta curva cómo se llama? Es la curva flujo-volumen. Es la curva flujo-volumen. En este eje X, la vertical, es flujo. Y en este eje Y, la horizontal, es volumen. Entonces el paciente está acá, miren el láser, está acá, y se le dice: señor, tome aire todo lo que te pueda, colóquese la boquilla acá, sople. Siga soplando, siga soplando, siga soplando, siga, recupera aire. Y se cierra la curva. ¿Me entienden? No se olviden que la parte de arriba de la curva es el asa expiratoria y la que está abajo es el asa inspiratoria. ¿De acuerdo? En el asa expiratoria, al primer segundito nomás, se llega a un punto máximo. ¿Cómo se llama eso? Señálenlo ahí con una regla, el punto máximo. Se llama BEF1, el volumen expiratorio forzado al primer segundo. También se le puede decir FB1, es lo mismo, sino que es en inglés, ¿de acuerdo? BEF1 o BEF1, los dos válidos. Punto máximo es el volumen de aire eliminado al primer segundo de la espirometría. ¿Cuánto es el valor normal? ¿Se acuerdan? 80%. Que sea mayor o igual del 80%. Perfecto. Muy bien, ahí está. Ahí está, el BEF1. El área, el 25-75 es esto. Es del BEF1 hasta el final de la expiración. Es decir, la pendiente de esta curva es el 25-75. Mide las vías aéreas o el flujo de las vías aéreas de pequeño calibre. Y el área bajo la curva, que está ahí, eso es la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada. Recuerden, ¿cuánto es el valor de la capacidad vital forzada? Igual o mayor a 80% también. Con respecto a BEF 25-75, se considera normal por encima de 70, ¿no? Igual o mayor a 70%. Perfecto, esto lo saben, capacidad vital forzada debe ser normalmente igual o mayor a 80%. Cuando disminuye, se puede pensar en un patrón o problema restrictivo. No se olviden, restrictivo, como en la fibrosis pulmonar, como en la neumonectomía, en los neumotórax, en la cifoescoliosis, todo aquello que comprima los pulmones.
y hagan que eso nos puedan estar movilizando mucho aire. El BEF1, recuerden que el BEF1 debe ser igual o mayor del 80%. ¿Cuándo disminuye? Cuando hay obstrucción al flujo aéreo, ¿de acuerdo? Obstrucción al flujo aéreo. Y este BEF1 se ve mermado, disminuido en los patrones o problemas obstructivos, asma, EPOC, bronquiectasias, bronquitis crónica, enfisema, tienen este tipo de problema. Esta es la relación, la división entre BEF1 y capacidad vital forzada. A ver, preguntaremos a lo que está con el celular chateando mientras yo hablo. Doctora, usted que está ahí chateando, ¿cuál es relación BEF1 capacidad vital forzada? En un problema obstructivo, ¿cómo estará esta relación? ¿Estará igual o mayor del 70 o menor del 70%? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué estará menor del 70% esta relación en los problemas obstructivos? ¿Por qué, muchachos? Porque se está alterando el BEF1, y si se altera el numerador de este cociente, el cociente disminuye, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Atienda, doctora. Flujo 25-75 es el flujo de las vías aéreas de pequeño calibre, ¿de acuerdo? De pequeño calibre. Y esto también tiende a disminuir en problemas obstructivos. La dificultad es que tiene mucha variabilidad, es por eso que no lo tomamos mucho en cuenta. Bueno, aquí está quien les habla con bigote, en algún momento estuve con bigote. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo una pletismografía corporal. Este es el equipo de pletismografía de mi hospital. Entonces, la pletismografía es una prueba más completa, porque es como una espirometría potenciada. Haces la de espirometría, pero también haces volúmenes residuales y capacidad pulmonar total. Es más completo. Bien, hablemos de los patrones anormales, chicos. Hablemos de lo anormal. ¿Ok? Hablemos de lo anormal. Primero, patrón obstructivo. Patrón obstructivo. A ver, doctora. No te desmayes, doctora. Patrón obstructivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí una niña que se está muriendo por una crisis de asma. Este niño que está con labios fruncidos y tórax en tonel. Son niños con asma bronquial muy severa. Bien, aquí tenemos un paciente con EPOC. ¿Qué es EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La causa más frecuente es el humo de cigarro, seguido por el humo de la leña. ¿Qué ocurre en el EPOC, para que me entiendan, chicos? Pueden ocurrir destrucción de las paredes alveolares, como acá miren cómo se han destruido, y comienzan a hincharse los sacos alveolares. A esto se le llama enfisema. Enfisema. O puede haber una hiperplasia o aumento de secreción de moco por aumento de glándulas y de células caliciformes. Esta es la bronquitis crónica. Son algunas de las formas de EPOC. Estos pacientes tienden a estar obstruidos todo el día. Mientras que un asmático está, agarras salbutamol, ya está feliz. El EPOC está, agarras salbutamol y sigue cerrado. De ahí el término de obstrucción crónica. Por más que le des lo que le des, le puedes dar tiotropio, formoterol, la mejoría no es muy significativa, es decir, está con obstrucción permanente, ¿no? Y aquí tenemos dos tipos clásicos de EPOC. El que viene sentado se llama el abotagado azul. A este se le llama el abotagado azul. Cianótico, edematoso. El abotagado azul es el bronquítico crónico. El que ven ahí es el abotagado azul o bronquítico crónico. Es un paciente con EPOC tipo bronquitis crónica. ¿Y por qué está hinchado? Está hinchado porque tiene también insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca derecha. Les comento, chicos, a la insuficiencia cardíaca de corazón derecho, debido a alguna enfermedad pulmonar crónica, sea la que fuere, se le llama cor pulmonale. Cor pulmonale.
Así que si escuchan a futuro, el paciente tiene cor pulmonale, tiene una insuficiencia cardíaca derecha, producto de una enfermedad pulmonar crónica. Puede ser EPOC, fibrosis, asma severa, qué sé yo. ¿Ok? Y aquí tenemos el otro paciente con EPOC. Este paciente está muy agitado, camina unos pasos y no puede caminar mucho, con politirajes. Se llama el soplador rosado y corresponde al enfisematoso. Este paciente es el soplador rosado y corresponde al enfisematoso. Hemos visto que hay varias formas clínicas de EPOC. Las más típicas son el bronquítico crónico o soplador azul y el enfisematoso, abotalado azul y el enfisematoso o soplador rosado. ¿Ven esta placa de tórax? ¿Qué les llama la atención? Pulmones tremendos, ¿lo ven o no? Muy grandes. Ya van a llevar el próximo año introducción a la clínica y van a llevar radiología. Y van a ver que hay normalmente un número normal de espacios intercostales que se deben ver en una placa de tórax. Deben ser 7 a 9 espacios. Pero contemos acá, desde arriba, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un poquito el 12. O sea, son pulmones muy grandes. Tienen más de 9 espacios intercostales tomados. ¿Qué significa? Que son pulmones hiperinsuflados. Y ese tipo de pulmones hiperinsuflados corresponden a los pulmones de un enfisema pulmonar. Lo que están viendo ahí es la típica radiografía de un paciente con enfisema pulmonar. Muchachos, si le hago una espirometría a este paciente, ¿qué patrón va a tener? ¿Restrictivo o patrón obstructivo? Porque recuerden que el enfisema es un tipo de EPOC. ¿Y los EPOC qué patrón tienen? Obstructivo, ¿de acuerdo? Ellos tienen el pecho así porque nadie lo ingresan, pero no lo pueden botar. Y tú le pides al paciente que apague una vela a 10 centímetros, o ya, a 15 centímetros, sople, apáguela. Y no la van a poder apagar. Tienen una limitación severa al flujo de aire. Tienen patrones obstructivos típicamente. El patrón obstructivo tiene como característica un BEF1 disminuido, ya saben, por debajo del 80%. Y como disminuye el BEF1, la relación va a disminuir. Disminuye el numerador y por lo tanto la relación se vuelve menor de 70%. Así que obstructivo, obstrucción al flujo aéreo, típicamente disminuye el BEF1 y la relación BEF1 capacidad vital forzada también está disminuida. ¿Y cómo son las curvas obstructivas? Miren, esto de azul es una curva normal. Esta de rojo es la curva obstructiva para un paciente que tiene las mismas características antropomórficas que el de azul. O sea, este paciente también pesa, mide, es de la raza, del sexo y de la edad que el de azul. ¿Me entienden o no? Idéntico. Pero ¿qué vemos? Sople. Ya. Vemos cómo el BEF1 ha disminuido. Miren cómo se forma una concavidad del 25-75. Y se puede, aquí no se ve, pero se puede estirar la fase expiratoria. Hay una expiración prolongada. Para futuro, cuando vean curvas chicas, cóncavas y alargadas, eso es curva obstructiva. ¿Me entienden? Curvas chicas, cóncavas y alargadas, eso es curva obstructiva. Piensen entonces en un problema obstructivo. Aquí vemos la curva volumen-tiempo normal y miren cómo está en el obstruido. Tome aire, bote. Ven cómo ha disminuido el tamaño, ¿no? La pendiente de esta curva. Bien. Ahora, ¿qué trae en este collage de imágenes? Vemos aquí pacientes que fuman y desarrollan problemas obstructivos como EPOC.
¿A este señor lo conocen o no? ¿No lo reconocen? David Beckham, ¿no es cierto? Es un jugador, era un exjugador del Manchester United, creo, ¿no? Y era pues uno de los mejores jugadores de fútbol de Gran Bretaña, inglés. ¿Y qué pasó? De que era asmático. Y era un jugadorazo. Resulta que los atletas profesionales pueden ser asmáticos, siempre y cuando lo acrediten. Y antes de la competencia les está permitido utilizar su tratamiento de mantenimiento para que estén en iguales condiciones que el resto de atletas. Pero tiene que estar completamente normado y completamente autorizado. Porque si tú eres un atleta normal y te aplicas salbutamol, eso sale en orina y te van a poner doping positivo. ¿Me entienden? Porque una persona normal que usa salbutamol va a potenciar su capacidad de ejercicio. Bien, patrón obstructivo, entonces vemos que lo típico es que el BEF1 disminuya. La capacidad vital forzada puede estar normal o disminuida, pero no es lo que típicamente se altera. Es el BEF1. Y la relación también se altera, menor de 70. Y miren, cuando más severa es la obstrucción, más severa es, más caída tiene el BEF1. Más obstrucción, más cae el BEF1. Un asmático que tenga BEF1 de 70 va a estar mucho mejor que un asmático que tenga un BEF1 de 50 o de 30. ¿Me entienden o no? Tiene mejor calidad de vida. Ahora, así como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que silba es asma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué más silba? El EPOC, las bronquiectasias, la tuberculosis, la aspergilosis, que es por el hongo aspergillus, edema pulmonar, laringitis, bronquitis, bronquiolitis, tumor cuerpo extraño y estenosis de vía aérea de gran calibre. Aunque hay diferencias, ¿ah? Por ejemplo, la estenosis de vía aérea de gran calibre, el paciente presenta una obstrucción no tanto a la expiración, sino a la inspiración. Ejemplo, estoy comiéndome mi chicle y un chistoso me asusta y se me queda en la garganta, en la laringe o en la tráquea. ¿Y cómo respiro a partir de ahora? Respiro así. Eso se llama estridor. Es un sonido patológico de timbre alto inspiratorio. En el asma era expiratorio, ¿no es cierto? Y si yo le hago una espirometría, voy a encontrar un patrón obstructivo, pero no a expensas del BEF1, sino se altera el asa inspiratoria, la que está bajito, es la que se altera, no la que está arriba. ¿Me entienden? Que hay que diferenciar cada uno. Ahora, tengo un niño que tiene historia de silbido de pecho, tos, falta de aire, desde muy pequeño, lo han nebulizado 3 veces al año, se empeoró en las noches y se empeora en los cambios de clima. Y tú le preguntas a la mamá, ¿lo ha llevado a su niño al médico? Sí. ¿Y qué le ha dicho que tiene? Bronquios. Tiene bronquios. Hay médicos que dicen eso. Es como yo le dijera, tienes útero, usted tiene próstata. Pregunta, ¿bronquios es un diagnóstico? No, no es un diagnóstico. Lo que pasa es que muchos colegas no quieren decirle a la mamá que su hijo es asmático por miedo al rechazo de la madre y al final se van a otro médico. Porque hasta ahora hay estigma. ¿Qué dicen? Ser asmático es ser discapacitado. ¿Eso es cierto? No. Yo soy asmático, ¿ah? Levanten la mano, ¿quién es asmático acá? Perfecto, excelente, bienvenido al club. Somos asmáticos. El ser asmático no te limita para nada. Puedes llevar una vida normal, competitiva. Lógicamente es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento de mantenimiento, ¿de acuerdo? Pero para saber si eres asmático, hay que hacer una espirometría. Primero escuchen, se hace una espirometría basal y después le aplicamos al paciente 4 PAF de salbutamol o de bromuro dipratropio, que son broncodilatadores. Esperamos 15 a 20 minutos y repetimos la espirometría. Espirometría basal, inhaladores y repetimos la espirometría. ¿Y qué hallamos? ¿Cuánto varía el BEF1 con esta formulita? Lo bueno es que la máquina te lo saca automáticamente. ¿Y qué dice la teoría? Si el BEF1 aumenta 12% a más, 12% a más, entonces es muy probable que lo que tenga tu paciente sea asma bronquial. Porque el asma bronquial tiene la propiedad
de mejorar con el inhalador, con el broncodilatador. Otro parámetro es si es que aumenta en 200 mililitros o el BEF1 o la capacidad vital forzada. Lo que más usamos de los tres es esto, muchachos, ¿ya? Más del 12%. Igual o más del 12%. ¿Qué pasa si yo tengo silbido de pecho? He fumado toda mi vida. Me hacen la espirometría inicial, patrón obstructivo. Me hacen la espirometría después del salbutamol y sigue siendo patrón obstructivo y mi BEF1 aumenta 5%. ¿Cuál es el diagnóstico? EPOC, pues. ¿Se dan cuenta o no? Es EPOC, porque estoy obstruido y mi BEF1 no mejora más del 12%. ¿Me entienden o no? Es entonces no muy difícil diagnosticar asma y diagnosticar EPOC. Y aquí vemos, miren, una curva normal de rojito y de azul una curva obstructiva. Pero, ¿qué pasó? La de azul es cuando el paciente todavía no había recibido broncodilatadores. Y la rojita es cuando recibió broncodilatadores. Miren acá, BEF1 antes de broncodilatador tenía 2.593 mililitros. O sea, 2 litros y medio. BEF1 post aumentó a 2.990, es decir, casi 3 litros. Se le hace la matemática y ¿qué salió? Porcentaje de cambio 15%. Muchachos, por lo tanto, ¿cuál sería su posibilidad diagnóstica? Asma bronquial. ¿Se dieron cuenta o no? Asma bronquial. Perfecto. Otros serían los problemas restrictivos, los patrones restrictivos, en donde el pulmón moviliza poco volumen de aire, ¿de acuerdo? Ya sea porque está endurecido, como la fibrosis pulmonar, ya sea porque tenga una deformidad importante en la jaula torácica, ya sea que aire, agua o un tumor los están comprimiendo. ¿Sí? Si tú haces una espirometría, de hecho que su capacidad vital forzada va a estar venida a menos. Aquí vemos una gran cifoescoliosis, aquí vemos una fibrosis por sílice, se llama silicosis. Esta silicosis, por ejemplo, es la neumoconiosis más frecuente que hay. Ocurre en las personas que trabajan en las minas, que trabajan en albañilería, que trabajan en cerámica, en vidrio, ¿no? Patrón restrictivo, disminución de la capacidad de los pulmones, ya sea para poderse expandir, ejemplo la fibrosis, o ya sea una disminución de la elasticidad de la pared del tórax, limitando su expansión, cifoescoliosis o parálisis muscular. ¿Qué es lo que más se reduce, chicos, en esto? La capacidad vital forzada, FVC o CVF, cualquiera de los dos. Capacidad vital forzada. Esto es lo que más disminuye. Señor, tome aire. ¡Bote! ¡Uy! ¿Qué pasó? Ya no hay más, doctor, no sale más. Es cierto, pues, son pulmones que manejan muy poco volumen de aire. Muchachos, si está disminuyendo la capacidad vital forzada, pregunta, ¿qué pasa con la relación BEF1 capacidad vital forzada? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta porque está disminuyendo el denominador y por ende el cociente aumenta. Así que la relación BEF1 capacidad vital forzada típicamente es mayor de 70%. ¿Ok? Si lo típico entonces del restrictivo es capacidad vital forzada disminuida, el BEF1 puede estar normal o disminuido, pero no es lo que mayormente se altera, y la relación está normal o aumentada. ¿Por qué? Porque está disminuido la capacidad vital forzada, que es el denominador del cociente. Miren, aquí tenemos dos curvas. En azul, una curva normal, y en rojo, una curva restrictiva. ¿Sí o no, chicos, que parece como una miniatura del azul? A diferencia de la obstructiva, que tenía concavidad y prolongación, esta no tiene. Esta es chica, como si fuera una miniatura. ¿Me entienden o no? No hay concavidad ni tampoco hay prolongación. Así que si ustedes la ven, pueden ir viendo con la gráfica, mira, una curva restrictiva, y lo corroboran con los números. Lo mismo, aquí de azul, una curva normal, y de rojo, una curva volumen-tiempo restrictiva. ¿Qué patologías o enfermedades
te provocan problema restrictivo. Tenemos la escoliosis, que es la desviación severa de la columna, la toracoplastía. ¿Alguien sabe qué es la toracoplastía? ¿Ah? Exacto, quitan el pulmón, pero quitan costillas. Entonces se deforma la jaula torácica, y que era una forma de curar tuberculosis hace muchos años. El músculo ocupa el espacio, exacto. Fibrotórax, cuando se fibrosa un pulmón. Neumotórax, cuando hay aire en la pleura. Síndrome de Guillain-Barré. Estaba escuchando que otra vez está brotando el Guillain-Barré en Piura, en el norte del país. La causa más frecuente de esto, chicos, es las malas condiciones de higiene. Allá pues, pero yo conozco Piura, conozco Chiclayo, es hermoso, muy bonito, pero a veces no hay mucha higiene porque escasea el agua y las condiciones de calor hacen que fermenten los alimentos. Te comes en el mercado por ahí una papita a la huancaína que ha estado preparada hace 4 horas y se han parado unas 20 mosquitas por ahí, ya pues es probable que te dé una diarrea por enterovirus o una campilobacteriosis, una infección por el Campylobacter jejuni, y te venga después secundariamente un Guillain-Barré. Recuerden que eso ya es idiosincrásico, ¿no? ELA, esclerosis lateral amiotrófica, fibrosis intersticial difusa. A esto pónganle mejor al costadito, enfermedad pulmonar intersticial difusa, el término más correcto. Fibrosis intersticial difusa es mejor, enfermedad pulmonar intersticial difusa, también conocida como fibrosis pulmonar. ¿De acuerdo? Recuerden que hay más de 180 tipos de fibrosis, y toca todas. Y los pacientes con neumonectomía, ¿no? Aquí vemos una fibrosis severa, producto de la inhalación de polvo de carbón. Miren, el pulmón está completamente negro, fibrosado, y hay zonas también de bulas. Esto es una antracosis, se le llama antracosis, o pulmón del minero de carbón, se le llama, ¿no? Así se pone el pulmón de la gente que fuma, igualito, igualito. Esto es una radiografía y la tomografía del mismo paciente. Aquí lo que vemos es el signo del corazón peludo. Parece un corazón con pelitos. No es que tenga pelos, sino que son imágenes que le dan esa forma original debido a que hay acá fibrosis pulmonar. Se llama esto lesiones reticulares. Reticular viene de red, reticulares. Cuando yo veo lesiones reticulares en las bases y en las periferias, pienso en fibrosis pulmonar idiopática. Y miren la tomografía. Este signo de acá se llama el signo de el panal de abejas. El signo del panal de abejas. Y esto de acá es el pulmón de aspecto de queso suizo. Así le ponen algunos. El pulmón de aspecto de queso suizo, ¿no? Miren, es el pulmón fibrótico. Ese pulmón tú lo coges, intentas comprimirlo y no, está duro, parece un corcho. Mientras que normalmente el pulmón debe ser de consistencia esponjosa. Aquí está muy fibrosado por acúmulo de colágeno. Lógico que este paciente, yo le hago una espirometría y me dará patrón restrictivo, porque el pulmón apenas puede expandirse. Esto lo vimos el ciclo pasado, lo traigo para que lo recuerden. ¿Qué observan? Pregunta, ¿hay pulmón derecho? ¿Se ve pulmón derecho? ¿No? Esta es una tomografía, para los que no se ubican. Este es el corazón. Este es el pulmón izquierdo. Pero aquí no hay pulmón derecho, hay un gran tumor. Un gran tumor que está ocupando el espacio que corresponde al pulmón del lado derecho. Al final, ¿qué fue esto? Fue un tumor de la pierna. Era un sarcoma de muslo que pegó en los pulmones. La señora vino al hospital por disnea progresiva, se agitaba cada vez más. Vimos la tomografía, le hicimos una broncofibroscopía y salió que era un sarcoma de muslo que había pegado a los pulmones. Y así como hay mazamorra morada y hay arroz con leche, también hay combinaditos, ¿sí o no? Tenemos el patrón mixto, en donde todo tiende a disminuir. Disminuye el BEF1, disminuye la capacidad vital forzada y también disminuye la relación. ¿Y por qué disminuye la relación? Porque disminuye el BEF1 mucho más que la capacidad vital forzada. ¿Saben quién tiene estas curvas chiquitas, cóncavas y prolongadas? Los pacientes con EPOC severo. Los pacientes con EPOC severo pueden tener el patrón mixto donde todas las variables están disminuidas. Ahí está. Miren, curva chiquita,
cóncava y prolongada, ¿sí o no? Chiquita, cóncava y prolongada. Entonces estamos frente a un patrón mixto. Esto es otra de las curvas, la curva flujo-volumen, perdón, volumen-tiempo, de amarillo normal, obstructivo. Tome aire, bote. Y se va hasta Raúl Ferrero. Restrictivo, tome aire, bote. Se acabó. No hay aire, pues. Restrictivo, pulmones pequeños. Bien, ¿hasta acá se entendió? Vamos ahora con la pletismografía. Recordemos, pletismografía es una prueba más completa que la espirometría. La pletismografía nos permite hallar volúmenes, capacidades, flujos y resistencias de la vía aérea. Nos permite hallar el volumen residual, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional. Es más completo. Bien, esta es pletismografía. Se hace en este equipo que ya lo vimos en la foto anterior. Es una cabina presurizada donde el paciente ingresa. Tiene que ingresar con lo que lleva puesto, no puede meterse con maletas, nada de eso. Por el momento de meterse, va a arrastrar un volumen de aire, una masa de aire, y esa masa de aire es captada por este neumotacómetro, lo capta, y va a poder más o menos extrapolar la masa corporal con el volumen de aire que acaba de eliminar el paciente. Aparte de ello, se hacen una serie de pruebas y maniobras, y finalmente salen las curvas. Es una prueba más completa. ¿Qué nos permite hallar? Nos permite hallar volúmenes y capacidades, volumen residual, capacidad pulmonar total, procesos obstructivos, procesos restrictivos, procesos mixtos. O sea, nos permite hallar una serie de variables que con espirometría no se podían hallar. Y se dice que la pletismografía puede ser normal o alterada. Si es alterada, puede ser por un problema obstructivo o de atrapamiento aéreo, o un problema restrictivo o disminución de capacidades. Comenzamos. Capacidad pulmonar total disminuida por problema restrictivo es cuando ha disminuido el volumen residual y, por ende, el resto de volúmenes y la capacidad pulmonar total. Lo vemos en fibrosis pulmonar, edema pulmonar, atelectasia. ¿Se acuerdan la primera clase? ¿Qué fue atelectasia? Colapso del pulmón, ¿no es cierto? También te genera problema restrictivo. Efusión pleural, defectos de la jaula torácica, agréguenle ahí neumotórax también, neumotórax. Agréguenle ahí también enfermedades neuromusculares, estamos hablando miastenia gravis, estamos hablando botulismo, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, y por último aquí también agregar las lesiones medulares, sobre todo los traumatismos vertebromedulares, los altos, ¿no? Los cervicales te van a provocar problemas serios en la movilidad pulmonar y por ende problema restrictivo a la pletismografía. Y vamos a otro extremo, pletismografía donde hay capacidad pulmonar total patológicamente aumentada, más de 120%. Esto lo encontramos en atrapamiento aéreo, sobredistensión, hiperinflación o si quieren hiperinsuflación, que es lo mismo. Lo encontramos en asma, lo encontramos en EPOC, lo encontramos en bronquiectasias. Y aquí hay un término que no les vaya a hacer equivocar en el examen, en fibrosis quística. Doctor, pero usted me dijo que la fibrosis provocaba problema restrictivo. Sí, pero esta es fibrosis quística, es otra cosa. Es una fibrosis en donde lo que predomina son la obstrucción del flujo aéreo y ocurre en niños por un problema en un gen que tiene que ver con la secreción de cloro en las secreciones exocrinas. Es una enfermedad
autosómica recesiva hereditaria. ¿De acuerdo? Ya la van a ver más adelante en pediatría. ¿Esto ya lo hemos visto, sí o no? Esto es una placa típica de un enfisema. Pregunta, chicos, si es un enfisema, ¿hay restricción o hay atrapamiento aéreo? Atrapamiento, por lo tanto da problemas obstructivos. Si le hago una pletismografía, ¿cómo creen que saldrá? ¿Saldrá la capacidad pulmonar total disminuida o aumentada? Aumentada, probablemente más de 120%. Y aquí vemos un pulmón fibrótico, parece como un panal de abejas, ¿lo ven o no? Completamente panalizado, endurecido. Muchachos, si le hago una pletismografía a este paciente, ¿cómo estarán sus capacidad pulmonar total? ¿Normal o disminuida? Disminuida, porque es un pulmón pequeño, fibrótico, que no se puede movilizar, ¿no es cierto? Y cuando más disminuida esté la capacidad pulmonar total, o TLC, siglas en inglés, ¿de acuerdo? Más severa es la restricción. Miren, cuando más cae el TLC, más severa es la restricción. También podemos hallar volumen residual y capacidad residual funcional. Les quiero comentar, chicos, cuando hay obstrucción y atrapamiento aéreo, aumenta la capacidad pulmonar total, ¿no es cierto? Lo acabo de decir. ¿Pero a expensas de qué? Por aumento del volumen residual. Y si aumenta el volumen residual, aumenta el volumen, la capacidad residual funcional, pues, porque ustedes saben que capacidad residual funcional es volumen residual más volumen de reserva respiratoria, ¿de acuerdo? Así que típicamente los atrapadores tienen volúmenes residuales aumentados, mientras que en los pacientes restrictivos, como los fibróticos, el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total están disminuidos. ¿Hasta acá se ha entendido, chicos? ¿Está claro? Vamos con la última, que sería la difusión de monóxido de carbono, también llamada DELCO, el DELCO, ¿de acuerdo? Recuerden el ciclo anterior. Les dije de que el oxígeno difundía como 1, el CO2 difundía como 20 y el CO difundía como 200, ¿no es cierto? Si a una persona le das aire con monóxido de carbono, esta la aguanta por 10 segundos y a los 10 segundos bota el aire. Pregunta, chicos, si tiene pulmones normales, ¿debería o no debería botar monóxido de carbono? ¿Debería o no debería? Piensen bien. Repito, me dan monóxido de carbono, lo contengo 10 segundos y después lo boto. ¿Debería botar monóxido de carbono, sí o no? La respuesta es que no debería. Todo debería haber difundido porque es 200 veces más difusible que el oxígeno. ¿Qué pasa si el paciente bota aire y hay monóxido de carbono en el aire exhalado? ¿En dónde radica el problema? La membrana alveolo capilar. En la membrana alveolo capilar. Hay algo, está rota, está engrosada, no sé yo, que no permite la difusión del monóxido de carbono. ¿Me entienden? Ese es el kit o fundamento de la prueba. Es evaluar cuánto difunde una pequeña cantidad de monóxido de carbono que se ha mantenido 10 segundos en una expiración mantenida. Aquí está, en este corrugado pasa el aire con monóxido de carbono, el paciente aspira, se le pide que aguante 10 segundos, de ahí sopla el aire y pasa a este otro corrugado que manda el gas a un analizador y se observa si es que hay o no hay monóxido de carbono, y si hay, cuánto hay. Cuanto más regrese, peor está la membrana alveolo capilar. Lógicamente, para hacer los cálculos se requiere del valor de la hemoglobina. La hemoglobina es fundamental para los cálculos. ¿Por qué? Porque recuerden que el monóxido de carbono, al igual que el oxígeno, se transporta unido a la hemoglobina. ¿De acuerdo? No se olviden. Por lo tanto, la difusión de monóxido de carbono, ¿qué me está evaluando? La membrana alveolo capilar.
la membrana alveolo-capilar, si está íntegra o si está dañada. De tal manera que vamos a tener tres situaciones. Uno sería delco normal, otro sería delco disminuido, otro sería delco aumentado. Delco disminuido igualito, menor al 80% del valor normal, y delco aumentado mayor del 120 de valor normal. Delco disminuido lo encontramos, por ejemplo, en enfisema, porque están destruidos los setos alveolares. No hay membrana basal que permita difundir. En enfermedad intersticial, es decir, en fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque está fibrosada la membrana y no difunde el monóxido de carbono. También se puede ver en tromboembolismo pulmonar recurrente y en hipertensión pulmonar. Y delco aumentada es raro, pero se puede encontrar en fases iniciales de la insuficiencia cardíaca, en hemorragia alveolar, y aquí falta una más, en asma bronquial, en crisis leve. En asma bronquial, en crisis leve. También se puede encontrar una delco elevada normalmente. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahora todo bien? Muy bien. Vamos a avanzar un poquitín de la cuarta clase, ¿de acuerdo? Y el día miércoles finiquitamos el capítulo. Un poquitín. Insuficiencia respiratoria con interpretación del AGA desde el punto de vista gasométrico y ácido base. Al menos lo inicial. Chicos, ustedes llevaron oficio conmigo. Sí. Y el año pasado vimos también algo de equilibrio ácido base, ¿o no? ¿Vimos conmigo o no vieron? Sí, no recuerdo como ustedes sí llevan. No llevamos. No, me estoy equivocando con semiología. En semiología sí llevan. Pero, ¿qué es el análisis de cadenas arteriales? Chicos, ustedes cuando vayan al hospital y vayan a ver pacientes, van a ver que hay pacientes con diverso grado de disnea y queremos saber si están o no con insuficiencia respiratoria. Una forma es colocarles la maquinita de pulsoxímetro, ¿sí o no? Y ver. La otra es tomarle un AGA, una punción arterial y sacar sangre arterial. Tarea para la casa. Van a ver, en YouTube está, cómo se toma un AGA. Quiero que aprendan al menos cómo es la metodología, ¿de acuerdo? Para que entiendan qué arteria se usa, con qué ángulo se entra, cómo es la asepsia, cómo es la antisepsia, cuánto de heparina se coloca, cuánto de volumen se saca y los cuidados de un AGA. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer sus AGAs cuando hagan su externado, internado, residentado y lo demás. Bien, sacan su AGA, su muestra de sangre arterial y lo mandan al laboratorio para que lo analicen. Lógicamente, yo debo tener en mi cerebrito esto en mi cerebro. pH. El pH de la sangre es el mismo que el medio interno y es 7.4 más menos 0.04, es decir, 7.36 a 7.44. ¿Cómo se le llama a ese rango de pH normal? Se le llama eudemia. Eudemia o eufemia. Eudemia o eufemia es el rango de pH normal. Después tenemos el CO2 en sangre arterial. Todo esto, muchachos, es en sangre arterial. CO2, 40 más menos 4, es decir, de 36 a 44 milímetros de mercurio. Eso es la normocapnia. Normocapnia. Después tenemos bicarbonato de 24 más menos 2 miliequivalentes, es decir, de 22 a 26 equivalentes, miliequivalentes litros de bicarbonato. Presión arterial de oxígeno, 80 a 97 milímetros de mercurio. Y la saturación, como bien saben ustedes, mayor de 98. Así que esto tiene que estar en su cabecita, porque en el examen vienen preguntas, vienen problemas para resolver. Tienen que tener esto en la cabecita. Bien. Ustedes ya llevaron conmigo la clase de insuficiencia respiratoria, ¿sí o no? Así que cuando tengan los resultados del AGA,
lo primero que van a ver es la presión arterial de oxígeno. Y vean, si la presión arterial de oxígeno está igual o menor a 60 milímetros de mercurio, entonces están ya en el rubro de insuficiencia respiratoria. ¿Recuerdan o no? Hasta ahí, insuficiencia respiratoria. Menos de 60, 60 o menor de 60. Pero hasta ahí, ¿solamente hipoxémica o no? Solamente hipoxémica, porque ha bajado el oxígeno nada más. Ahora vean el CO2. Si el CO2 está normal o disminuido, se comprueba que es una insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica. Si ustedes observan que no solamente está bajo el oxígeno, sino que aquí corrijan, por favor, agreguen. Aquí es presión de CO2 igual o mayor a 50. Agréguenle ahí, por favor. Igual o mayor a 50. Si ustedes observan en el ADA que la presión de CO2 es igual o mayor a 50, entonces tendría doble problema. Tendría hipoxemia más hipercapnia. En ese caso, mi paciente tendría una insuficiencia respiratoria hipercápnica global o tipo 2. ¿Hasta aquí me van siguiendo todos? ¿Me queda claro? Ambos son hipoxémicos. El primero, hipoxémico solamente. Y el segundo, hipoxémico e hipercápnico. Pero algo muy importante, muchachos, no cometan el error de no fijarse en el FiO2. ¿Qué es el FiO2? Fracción inspirada de oxígeno. Estos valores tienen que estar con FiO2 al 21%. Y si no lo están, tienen ustedes que llevarlos al 21%. ¿Cómo es que lo llevo? Lo llevo si, por ejemplo, un paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 70, hasta ahí, teóricamente no está en insuficiencia respiratoria, ¿sí o no? Pero acabo de averiguar que la fracción inspirada de oxígeno de este paciente es 50%. Entonces, tengo que hacer la regla de 3. Diría, si con 50% este paciente tiene 70 de presión parcial, con 21%, ¿cuánto tendrá? Y ahí me sale el valor real. ¿Me entienden? Yo siempre debo llevar mi presión parcial de oxígeno al 21%. Si se dan cuenta, sale menos de 60. ¿Sí o no? Sale menos de 60. Entonces, eso es muy importante. Bien, por lo tanto, ¿está mi paciente en hipoxemia? Sí, si tiene una presión parcial de oxígeno igual o menor a 60, con FiO2, 21%. Que eso quede claro. Y si mi paciente tiene el CO2 normal o disminuido, se confirma que es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. Si tiene aumento, aquí corrija también, agréguenle por favor mayor o igual, ¿ya? Tiene mayor o igual a 50 la presión de CO2 en sangre arterial, sería una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. Agréguenle aquí el signo, mayor o igual. Muy bien. Así que lo primero que veo en el ADA es la presión arterial de oxígeno y después la presión arterial de CO2 y después el FiO2, ¿no es cierto? Otra variable que vemos en el ADA es la gradiente alveolar arterial. Lo bueno es que la máquina te lo da. La gradiente o diferencial de oxígeno alveolar arterial es la diferencial de oxígeno entre el alveolo y el capilar. Te dicen que es de 8 a 15. ¿Cómo se obtiene? Es la resta de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Pero la alveolar es igual al FiO2 por 700 menos 47 menos la presión de CO2 entre 0.8. Tranquilos, la máquina te lo arroja. Si sale más de 15, decimos gradiente alto. ¿Qué significa, muchachos? Que la membrana alveolo capilar no está permitiendo el paso del oxígeno de alveolo capilar.
Y es por eso que la diferencial o gradiente se hace cada vez mayor. ¿Me entienden? Esta gradiente alveolo arterial también evalúa la integridad de la membrana alveolo-capilar o barrera alveolo-arterial, si quieren llamarlo. Se aumenta cuando hay compromiso de la barrera alveolo-capilar. Y está normal cuando solamente el paciente hipoventila, como por ejemplo una persona que se ha tomado diazepam o que está demasiado gordito. Otro parámetro que tienen que conocer es el PAFI. ¿Qué es el PAFI? Es un cociente, presión arterial de oxígeno entre fracción inspirada de oxígeno. Es una cociente. Divides la presión arterial que has encontrado en sangre entre la fracción inspirada. Bien, chicos, un PAFI normal debe ser teóricamente mayor a 450, pero se acepta más de 300. Ahora, escúchenme acá. Hay pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. 1. Tienen radiografías, voy a avanzar un poquitín, bastante poquitín. Esto lo vamos a hacer el día miércoles. Ojalá que hubiese toda por acá. Tienen radiografías como estas. ¿Están todavía? Entonces para el miércoles, no se preocupen. Se cuelga, ahí está. Esta. Miren esa placa. Vemos la placa de tórax completamente blanca, llena de secreciones y fluidos, ¿no es cierto? Si un paciente tiene insuficiencia respiratoria, radiografía con infiltrados bilaterales y el PAFI menor de 300, pero no mayor a 200, se llama síndrome de distrés respiratorio agudo leve. O en inglés ARS leve, o SDRA que está ahí, ¿no? Eso es siempre y cuando tenga la placa así. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, la radiografía de tórax así como esta, y el PAFI está menor de 200, pero no mayor de 100, se llama síndrome de distrés respiratorio agudo moderado. Y por último, si el paciente tiene lo mismo y el PAFI está menor de 100, sería un distrés agudo severo. ¿Me entienden o no? No vayan a resbalar en el examen. A veces yo les pongo el jaboncito para que se resbalen. Y les puedo poner paciente que tiene un PAFI de 150, pero en un momento le digo que tiene infiltrados bilaterales. Y según eso, todavía no puede ser catalogado de distrés. ¿Me entienden o no? Tiene que tener los 3 criterios para hablar de distrés. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, porque si no me quedo sin clase para la próxima, al día miércoles. Próximo miércoles, como ven, tenemos bastante.